Capacitancia es uno de los elementos que se van a ver en circuitos eléctricos, porque básicos tenemos al capacitor, sería el primero. El segundo sería el resistor o la resistencia. Y el tercero sería uno que se llama inductor. Después de ver estos tres, vienen los dispositivos semiconductores, como son los LEDs, los transistores. Lo que vamos a ver ahorita, en estas 2 semanas, va a ser a estos dos, capacitor y resistor. Hoy vamos a ver lo que es el capacitor, cómo funciona por dentro, cómo se calcula la carga, cómo se relaciona su campo eléctrico con su interés potencial. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser una práctica de carga y descarga del capacitor. Entonces, vamos a comenzar acá. Mariana y Abdel van a ser un equipo. Aquí van a tener su circuito eléctrico. Y Sandra y Gerardo van a utilizar el segundo. Lo que vamos a hacer primero es, tenemos una batería. Le voy a poner positivo del lado izquierdo, negativo del lado derecho. Así. Vamos a conectar un LED. Ese LED tiene un símbolo más o menos así. Y aquí se ve que tiene como unas flechitas que van hacia arriba. Por ejemplo, no se conecta positivo y negativo. Ahorita vemos que tiene el truco. Esto va a ser lo primero que vamos a hacer. Este es un LED rojo. Lo vamos a encender. Lo que tienen ahí es una batería de 9 volts. De las cuadraditas. Aquí. Para poder encender el LED sin que se queme, tenemos que limitar la corriente. Entonces vamos a poner aquí una resistencia. Esta resistencia la van a medir con el multímetro para saber que le están conectando. Entonces, en esta práctica que van a hacer es medir la resistencia, número 1, y van a medir el voltaje que hay aquí, B1, entre la resistencia, o le vamos a llamar BR. Aquí, ¿no? BR. Y también quiero que midan el voltaje que hay acá en el diodo, le vamos a llamar voltaje de diodo. Ese va a ser el primer paso. Una vez que veamos esto, esta terminal que va a estar aquí, no la vamos a unir, va a estar separada. Esto va a ser nuestro switch. Lo que vamos a hacer es conectar y desconectar. O sea, le vamos a pegar a la batería con el cablecito. Y van a ver cómo se enciende. Cada vez que le pulsen a la batería, se va a encender el LED, ¿no? Entonces, vamos a observar, prestar atención al encendido. Encendido y apagado. Más que nada, ¿a qué? Al tiempo. O sea, ¿qué es lo que observan cuando hacen eso? Una vez que hagamos eso, ahora vamos a hacer un segundo circuito. Y es donde vamos a meter al capacitor. De forma paralela, vamos a colocar un capacitor. Puedes agarrar ese capacitor, Abdel, y decirme qué parámetros tiene en su cilindrito, el que está ahí. Ese capacitor que ustedes compran en las cajas de electrónica tiene ciertos valores. Un delta V y una C. ¿Qué dice el voltaje, Abdel? 25 volts. ¿Ok? Después vamos a ver de qué se trata eso. ¿Y la capacitancia qué dice? 2200 microfarads. 2200 microfarads. Este que está en paralelo
lo vamos a conectar hacia la batería. Y el switch lo podemos poner por acá. O sea que esto lo que va a hacer es cerrar el circuito. Y vamos a ver lo mismo, el encendido y el apagado. O sea, el tiempo que tarda en encender o el tiempo que tarda en apagar. Cuando veamos esa diferencia, es que vamos a entender a primera vista de qué trata un capacitor. Ese va a ser su primer acercamiento. Entonces, aquí, capacitor. Y vamos a hacer esa práctica, les voy a ayudar. Lo van a hacer primero ustedes. ¿Han usado un protoboard? No. Sí, ¿no? ¿Quién dijo no? No, ok. Esta es un ladito del protoboard. Tiene dos líneas, una azul y una roja. Todas las que están del lado derecho o de este lado son la misma. Y todas las que están de este lado también son aparte, o sea, son como dos rieles de un tren. Entonces, si conectamos uno acá y uno acá, es lo mismo. Entonces, lo vamos a usar para eso, ¿no? ¿Tú lo has utilizado, Abdel? Sí, entonces tú vas a apoyar a Mariana. ¿Ustedes no sí lo han utilizado? Sí, ok. ¿Cuál les tocó a ustedes saber? La línea, ¿no? Entonces, me pongo de este lado. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? El LED también tiene una terminal positiva y una negativa. Quiero que lo agarren y lo vean a contraluz. Tiene dos patitas adentro. Una más chica y una más grande. ¿Sí? Lo importante en los circuitos es que los conectemos de forma correcta. La patita chiquita es el polo positivo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, para los que tengan por ejemplo, el azul suele ser el negativo y el rojo el positivo. Entonces, agarren la patita chiquita y lo van a colocar así, mira, una de un lado y la otra del otro lado. No lo coloquen cerquita porque vamos a colocar otro. De aquel lado, igual, ¿no? Ese es diferente. A ver. ¿Sí? A ver, te paso chécalo. El rojo a la patita chiquita. Ajá. Súper bien. Toma. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar la resistencia y se la vamos a conectar al lado positivo. Así. Esta resistencia es la que va a conectarse con la batería del lado positivo. Entonces recuerden, siempre vamos a cuidar la polaridad. Entonces, ¿me viste? Del lado rojo. ¿Ok? Ahora, van a agarrar su terminal, que es este cablecito, y lo van a conectar del otro lado de la patita, o sea, en el riel azul, en la parte negativa. ¿Ven cómo de este lado empezamos en positivo? Va hacia la patita del LED, va a atravesar la corriente a través del LED y después va a salir por la parte verde. Entonces, vamos a agarrar la batería. Chequen a los lados de la batería, tiene que decir positivo y negativo. ¿Sí? Ok. Vamos a conectar la resistencia. Le van a poner aquí el papelito, el masking, y lo van a conectar al positivo y lo aprietan. Dejen descubierto el negativo. Oh, a ver. Espera. Creo que no va a llegar. Ya vi que está. Sí. Vamos a morder con el caimán a la resistencia, a la patita que está saliendo. ¿Sí? Ahora,
Este cablecito que está acá pelado ya es el que le van a poner al lado positivo de la batería. ¿Cuál es el positivo? ¿Podemos verificar? Sí, y tapar, sin tapar el negativo. ¿Listos? A ver aquí, Abdel. Cierra el circuito con el... ¿Se enciende? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos a hacer esto. Pulsarlo, quitarlo. Pulsarlo, quitarlo. Vean. ¿Cómo qué tiempo se tarda en apagar y prender? Menos de un segundo, ¿no? Ok. Entonces, solo quiero que observen qué pasa. Hace esto, como que flashea, flashea. Ahí está. ¿Vamos? Y ahora sí conecta. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, haz esto. ¿Observas? Fíjate bien la luz. ¿Cómo qué tiempo tarda en apagarse? ¿Sí? Al instante, debe ser. Casi al instante. O sea, en lo que uno pone, fluye la corriente a través del LED y enciende. Una vez que uno quita, se apaga. Vamos a ver para qué sirve el capacitor. ¿Dónde lo tienen por acá? Este capacitor también tiene una patita más larga y una patita más corta. La patita larga es el positivo y la patita más corta es el negativo. Están indicados. Estos capacitores tienen que respetar su polaridad. Si los llegan a conectar al revés, cuando tienen una fuente de corriente que se inflan y explotan. Entonces, cuidado. Ellos almacenan energía. O sea, cuando conectamos el voltaje, fluyen las cargas en su interior y se quedan ahí atrapadas. Entonces, si yo cargara y desconectara rápido, luego había una broma malosa en la carrera, que si te hacen esto, te descargan a ti el capacitor y esto pues te va a dar una descarga eléctrica acá. Eso tienen que tener cuidado. Cuando abren componentes de una computadora, por ejemplo, una fuente, hay capacitores más grandes, o una tele o algo, ¿no? Motores o el carro también tiene un capacitor en la parte de adentro del carro para encender la marcha. Nunca deben de tocarlos a menos que sepan que están descargados. Porque si no están descargados, los capacitores que son chonchos les pueden dar un muy buen susto. Entonces, eso sí se tienen que respetar, ¿no? Más que nada a esos grandes. Lo que vamos a hacer es conectarlo de forma paralela. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? A ver, asómense. Voy a desconectar este. El positivo, dijimos que era la más larga, en el mismo donde está la otra patita. Y el negativo, del lado donde está el negativo. Lo voy a hacer a un ladito, así, para que se vea. Si vieron cómo está el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Por lo tanto, la patita esta, que es el switch, se queda así. Vamos a hacerlo de aquel lado. Traten de, como está aquí muy corto, una patita y la otra la van a poner así lejos. La positiva, del lado donde está la resistencia. Vamos a hacerla más larga. Ajá, así diagonal. Mételo bien y si quieres ajustarlo un poquito. Ahora sí, Sandra, a ver, toca, dale, pulsarlo. Uy, no. Vean qué pasa. ¿Sí?
Vamos a ver, para el videíto. Vamos a ver, Mariana. Ujú. ¿Qué está pasando? A ver, dime. Nada más, ¿qué es lo que observas? Que se apaga más lento, tarda aproximadamente 2 segundos. Sí, ok. Entonces, cuando colocamos el capacitor, se apaga más lento. Pero ¿por qué no se apaga inmediatamente? O sea, mira, encendemos, vamos a ver qué tan rápido se enciende. Igual que... Casi instantáneo, ¿no? Pero cuando nosotros quitamos la terminal negativa y abrimos el circuito, hay como que así, se difumina, ¿no? Noten que cuando yo abro el circuito, ya no hay corriente fluyendo a través del circuito. Ah, pero si todavía tiene, almacena. Lo que está pasando es que el capacitor se está descargando en el LED. Entonces, la energía que almacenó el capacitor, que vemos cómo se difumina, es la que retrasa o retarda el apagado. Entonces, una de las funciones del capacitor es esa, almacena energía y lo podemos descargar de forma controlada. ¿Dónde podemos ver esta aplicación? En el flash. Cuando toman una fotografía con el flash, se carga un capacitor y cuando queremos tomar la foto, hace la descarga. Esta misma aplicación, controlada con un microcontrolador y con un capacitor, hace ese proceso. ¿Qué pasaría si le ponen uno más grande? Se lo voy a pasar. A ver. El foco, bueno, el que yo tengo, sí se puede. Ah, interesante. También de colores. Es controlable, ¿no? Ok, te paso este. Tomen nota de los valores y y ahorita vamos a medir. ¿Dudas de lo que están haciendo? Recuerden que la forma de aprender no nada más es escuchar al profesor, tienen que meter mano. Cuando meten mano y hacen las cosas es cuando más van a aprender. ¿Ya lo probaron por aquí, Mariana? Ya. ¿Ya? ¿Qué pasó? Se tarda más. ¿Se tarda más todavía? ¿Ok? ¿Cómo podrías medir ese tiempo de que tarda más? ¿Qué pasó ya, Gerardo? ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? ¿Se ve como que instantáneo? Al parecer sí, pero no sé. ¿De cuánto valor es su capacitor? ¿De qué valor? Son diferentes, ¿eh? De 25 volts, 4700. Ah, ok. Tiene sentido porque este se vence casi al instante. Uh-huh. O sea, sí se alcanza a ver un Retraso, pero... brillito ahí que está encendido todavía, pero es de 470 microfarads. Ok. Vamos a hacer el otro ejemplo, el 4. Vamos a conectarlo en paralelo. Entonces, la terminal positiva, esta, a ver, ahora lo voy a hacer de este lado. Esta está padre porque tiene a lo lejos, ¿no? Y se puede conectar hasta acá, por ejemplo. Positiva es el lado de la resistencia, es la más larga. Checamos la polaridad. Así. Y negativa, así, ¿no? De este lado. Entonces lo voy a hacer así, para que se vea. Y así estarían conectados el LED, el primer capacitor y el segundo en paralelo. Vamos a ver cómo se comporta aquí. Voy a revisar primero la terminal de aquí, del positivo a acá. Entonces, vamos a ver vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo de este lado. Para que se vea. Y vamos a ver si se deja. Uno aquí y otro a la patita del LED. ¿Cuánto me está dando? 1.98. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Cómo? Ajá, ese.
que sería el voltaje que hay acá para encender ese LED. Vamos a colocarlo entre la patita del capacitor y el capacitor. ¿Qué dice? También 1.98, ¿no? Ahí está. Esto no es potencial porque los estamos conectando en paralelo. Y también este de acá debe de estar en potencial. Ahí está, 1.98. Entonces, eso es lo primero que vemos, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el potencial que hay en la resistencia. Aquí. Vamos a ver. 6, 2, 1. Ajá, como 6. 6.02. Entonces puedes apuntar el voltaje que hay. Ok. Entonces, si yo desconecto esto, que dijimos que iba a ser peligroso porque tengo está cargado, ¿no? Entonces, si yo lo hago así, se va a descargar, va a tronar. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué más le hicieron allá de medida? Creo que nada más. Nada Pero más. nos faltó medir los mismos voltajes en el primero y en el segundo. Ah, ok. Pero igual, si tú tienes el voltaje del diodo, es el mismo voltaje que hay en los otros dos, ¿no? Entonces voy a desconectar para que se descarguen los capacitores. Ya cuando se apaga el LED, ya quitamos uno. Quitamos otro, ¿no? Vamos a verlo. Y vamos a encender. Vamos a ver esta parte ahora. Vean. 1.99. Solamente el LED. Si conectan, por ejemplo, la batería directamente, le estamos aplicando 9 volts y se va a quemar el LED. De hecho, si le aplican 3 volts o 4 volts, se muere el LED, ¿no? Y es por eso que necesitamos la resistencia. Vamos a quitar la resistencia y la vamos a medir. Creo que ahí se calentó un poquito. Ok. Vamos a medir la resistencia. Entonces, para medir la resistencia nos vamos a pasar del lado de la resistencia y le vamos a poner en 2000 ohms. Esa resistencia y esas son las mismas. 213 ohms. La resistencia. Estas resistencias, si no tuviéramos un multímetro, tenemos colores aquí. Van a empezar, siempre van a dejar del lado derecho los colores como dorado y plateado. Entonces, chequen este color que es rojo, rojo, marrón. Anótenlo ahí, rojo, rojo, marrón y al final dorado. Van a buscar el código de colores más tarde en su casa y van a confirmar el valor que dice el código de colores con el que medimos ahorita. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué nos falta? La batería. ¿A cuánto estaba la batería? Siempre cuando vamos a medir, tenemos que escoger el valor mayor a lo que estamos esperando. Ese es de 9 volts, entonces yo no voy a poner 2 volts, voy a poner 20. Entonces, igual, ¿no? Negativo al negativo, positivo al positivo. .73 aquí, 8.74 volts. Yo le confundí. Sí. ¿Vale? No, es que ¿Puedes medir tu batería? no, sí, lo que pasa es que si sumamos los voltajes, nos tienen que dar el voltaje. Eso es lo que vamos a ver en el transcurso de las siguientes clases. Ahorita solo es una práctica. Estamos midiendo para que veamos qué es lo que, o sea, qué es lo que está como que involucrado acá, ¿no? Estos, más adelante, yo siempre les digo, véanlo como si fueran las piezas de un Lego.
la fuente de corriente, los capacitores, los resistores, los diodos, los conectores y la base donde jugar. Entonces, esto nos va a permitir hacer más cosas, pero de entrada tenemos que entenderlos. Y hoy vamos a ver esto. De hecho, hay una tecnología muy nueva que se llaman supercapacitores. Hay investigación científica hacia supercapacitores, porque como son almacenadores de energía, ellos funcionan, pero su aplicación es como una descarga muy rápida. ¿Dónde se ocupan, por ejemplo? En los montacargas. Los montacargas son eléctricos. Entonces, cuando se usa potencia para levantar, se descargan capacitores. Entonces, su utilidad es en aquellas aplicaciones donde se necesita una descarga muy rápida. Hoy en día, en aplicaciones de carros eléctricos, por ejemplo, digamos los Teslas, para acelerar, se pudiese estar usando un supercapacitor ahí, o capacitores, para hacer una descarga rápida, para acelerar rápido el carro. Si nosotros descargamos las baterías se descargan de una forma más lenta. Pero si nosotros queremos acelerar ese carro, porque ya ven que dicen, se tarda 4 segundos en acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora. Entonces, cuando colocas el pedal, estás descargando algo. Y lo más seguro es que sea un capacitor por ahí, o un arreglo de capacitores. Entonces, ahora vamos a entender. Recuerden lo que les dije sobre que la carga la carga se ve, o sea, apréndanselo o más o menos ténganlo en la mente, que esta carga es, si no vemos esta, la carga que hay dentro de un capacitor es proporcional a la diferencia de potencial. Esta B que tengo acá es esta. Recuerden que el potencial siempre va en pares, siempre hay una comparación, diferencia de potencial. Para que yo haga la igualdad, tiene que haber un valor aquí, una constante. Esa constante es la capacitancia. Y si de esta fórmula despejamos la capacitancia, sería la carga que está almacenada por delta B. ¿Qué vamos a ver aquí? Las unidades, que son coulombs entre voltaje. Estas unidades, coulombs por voltaje, son cargas por voltaje, tienen un nombre especial y que vimos en el capacitor. Se llaman farads. Entonces, F viene de farad, ¿no? Así. Y de hecho se nombra farad a esta unidad en honor a Michael Faraday, científico que trabajó en la parte eléctrica también. Entonces le voy a poner nada más la F. Entonces, ¿qué es? Carga almacenada por unidad de diferencia de potencial. Y de acá, si nosotros vemos a ese capacitor, que es un capacitor de placas paralelas, así, tiene un más y tiene un menos, depende del voltaje que tenga aplicado acá. O sea, ese delta B acá. ¿Sí? Y la carga es la carga que va a tener aquí adentro. Entonces, véanlo de esa manera. Nosotros en el capacitor que teníamos ahí decía 25 volts y decía 2200 microfarads. ¿Cuánta carga almacenamos en ese capacitor? Vamos a hacer esa cuenta. ¿Me ayudan con su calculadora? Entonces, la carga es igual a la capacitancia, 2200 microfarads, por el voltaje. Vamos a ver este voltaje primero, los 25 volts. Y después vamos a ver el voltaje que teníamos aplicado en el LED.
¿Cuánto era? 1.98 creo, ¿no? Entonces, 1, 2200 microfarads. Recuerden usar aquí por 10 a la menos 6 farads. 1.99 volts. Para que nos dé el valor de la carga. Este posiblemente es nuestro Q máximo del dispositivo. Y este es el Q real que utilizamos en la aplicación de ahorita, del diodo. ¿Listo? ¿Quién tiene el valor? ¿Me lo puedes dar en los especificados? O sea, por 10 a la algo. Venga. 55 por 10. A ver, ¿el de arriba cuánto es? 55 por 10 a la menos 55 por 10 a la menos 3. Vámonos. ¿Y el de abajo? 4.37 por 10 a la menos 4.37 por 10 a la menos 3. 3. Okay. Entonces, tenemos microcoulombs aquí, que tenemos almacenada en esa carga, bueno, en ese capacitor que nosotros trabajamos. Las unidades que utilizamos en los capacitores, por lo regular, son microfarads, que son estas. Así. Son nanofarads y son picofarads. Este lo acabamos de hacer. Es 10 a la menos 6, el orden de magnitud. El nanofarad, Sandra, ¿cuánto sería su orden de magnitud? ¿Es más grande o más chico? Más chiquito. ¿Cómo cuánto más chiquito? ¿No te acuerdas? ¿No? Ok. Abdel. Por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Ok. Nos queda este. Para Mariana. Picofarads. Son por 10 a la menos 12. ¿A cuál? A la menos 12. A la menos 12. 10 a la menos 12 farads. ¿Dónde se van a encontrar un capacitor muy grande? En los equipos de sonido. Cuando vean carros que traen unas bocinotas, pero súper tremendas, las fuentes que traen en la parte de atrás tienen unos capacitores del tamaño por acá, sí, son grandísimos. Y son como de, no sé, .1, punto algo farads. Son muy, muy grandes. Entonces, pero en electrónica, estos van a ser los más comunes, ¿no? En electrónica normal que vamos a utilizar. Y hasta ahí vamos con los órdenes de magnitud y las ecuaciones, ¿no? ¿Recuerdan que esta la vimos en la unidad anterior? Cuando vimos placas paralelas, campo eléctrico entre placas paralelas. Voy a borrar esta parte porque vamos a continuar ahí. Y justo vamos a explicar lo que acabamos de ver. El capacitor de placas paralelas son dos placas conectadas
a una terminal positiva y negativa. Solo que vamos a verlo no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones. Así. Más o menos, a ver si me queda. Lo que tengo que representar acá es que tenemos aquí positivo y tenemos aquí negativo. Cuando nosotros conectamos el capacitor, esta fuente de potencial o de voltaje, este va a ser mi delta V, no le voy a poner valor, lo que va a hacer es que las cargas fluyan. Van a comenzar a fluir hasta que este potencial sea el mismo potencial que hay acá. Cuando nosotros lo hacemos es instantáneo, o sea, es así, rápido, ni siquiera lo sentimos nosotros. Nosotros sabemos que ya tiene potencial y que se cargó, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en cargarse? Si no tuviera la resistencia, sería rapidísimo, ¿no? Pero como tenemos una resistencia que limita la corriente, por ejemplo, si yo lo coloco acá, el tiempo en el que se está cargando el capacitor es el mismo tiempo en el que vimos cómo se descarga. Es casi lo mismo. Entonces, voy a quitar la resistencia, no la pongan, es un comentario de lo que vimos ahorita. ¿Se acuerdan de la corriente real y la corriente convencional? Que les dije hace varias clases. A ver, Gerardo, ¿cuál es la corriente convencional? ¿Flujo? La corriente convencional era la que iba de más a menos. Ajá. La convencional es esta, ¿no? Para acá. Cargas positivas se mueven. ¿Y la real, Abdel? Ajá, que decíamos que en realidad las cargas que se mueven son los electrones, las cargas negativas. Entonces, esta es la corriente real o el flujo de corriente real. Cuando nosotros conectamos las terminales del capacitor, lo que pasa es que electrones que están acá en la superficie del capacitor, bueno, de este lado, fluyen hacia la terminal positiva. Le están quitando las cargas que están de este lado negativas y se van hacia acá, entonces queda cargado de forma positiva. De este lado se están inyectando electrones a esta placa y se está quedando cargada de forma negativa. Entonces, esto es lo que pasa en un instante de tiempo que ni siquiera nosotros percibimos, es muy rápido. Una vez que se cargan, o sea, esto es así en menos de un segundo, tal vez milisegundos, pero una vez que se cargan, este potencial que está acá es el mismo potencial que está acá. ¿Qué pasa cuando se iguala el mismo potencial? Ya no hay flujo de corriente. ¿Cómo lo pudiésemos entender? Imagínense un pináculo. Cuando nosotros nos estamos bañando, lo estamos descargando. Cuando nosotros cerramos la llave del baño, la regadera se para. Si bajó de cierto nivel, se enciende la bomba. Sube y se apaga. Cuando llegamos al mismo potencial, o sea, que la batería, ya no hay corriente que está fluyendo. Se para. La corriente se para. Entonces, eso lo vamos a ver después. Solamente quiero que se quede entendido, ¿no? Al mismo potencial ya no hay flujo de corriente. Entonces, pues acabamos esta. Vamos a hacer algunos cálculos con respecto a esto, porque queremos ver qué interviene para obtener el valor de la capacitancia. O sea, ¿de qué depende? Porque ya viniendo de las clases anteriores, sabemos que tenemos acá. Tenemos cargas
tenemos campo eléctrico uniforme, porque esta área va a ser igual a esta área. Entonces tenemos un campo eléctrico que va de más a menos, así, de forma uniforme. Así. O sea, en toda esa área, ¿no? Como son placas paralelas, tenemos superficies cargadas de forma uniforme. Entonces, la carga entre el área, ¿no? Que sería el sigma. Y también al final vimos lo que era la diferencia de potencial. Con estos tres componentes vamos a deducir de qué se trata este capacitor. Entonces, del campo eléctrico, dijimos que era la diferencia de potencial entre la separación que hay entre las placas del capacitor. Esa es la forma de calcular el campo eléctrico entre placas paralelas. De hecho, vino en su examen. Le quito aquí van a ser magnitudes, ¿no? Ahora, ¿qué más sabemos? Si sabemos esto, entonces la diferencia de potencial aquí es igual. Campo eléctrico le voy a poner por la distancia. Pero también sabemos qué es esto, que es la constante de Coulomb por la carga entre la distancia que hay, o sea, esta d al cuadrado. Le voy a poner d cuadrado. ¿Sí? En esta misma dirección, ¿no? ¿Y a qué también es igual? Porque recuerden que esta Q va a salir de acá, que es la carga interna del capacitor. Le voy a poner la Q mayúscula para que corresponda a esta, porque de aquí la Q es igual a sigma por área, porque tenemos placas paralelas. Entonces, esta por sigma por área entre la de cuarta, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí vamos a hacer de lo que acabo de borrar, la capacitancia, aquí era igual. Vamos a ver, Sandra. Si no se acuerdan, recuerden lo que les dije. La carga, ¿qué? La carga se ve. Entonces, la capacitancia, carga entre voltaje. Carga entre el delta V. Y nos quedaría esta carga entre, vamos a usar, por ejemplo, esta, o una de esas de por acá, que sería KE. Miren, esa se puede utilizar para que desaparezca esta de acá. Carga entre distancia al cuadrado. Q. Aquí me falta algo, a ver, déjenme ver. Aquí le falta la distancia, miren. Aquí hay una distancia. Así. ¿Sí lo notan? Esta de acá entra aquí y la divide acá. ¿Ok?
Entonces aquí sería D, Q, me voy a quedar con esta para que se quede el área, porque si no, no se va a ver. Vamos a poner Q, perdón, carga, cae aquí. Esta sería sigma A y esta D pasaría aquí. Esto de aquí dijimos que era Q entre área, ¿no? Ok. Nos quedaría así. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Que el capacitor de placas paralelas depende muchísimo de la geometría. O sea, quiere decir de la separación que hay entre las placas y el área que tenga ese capacitor. ¿Cómo se imaginan que es por dentro del capacitor? El que vieron ahorita. Ese capacitor que ustedes vieron, en realidad, es una tira, ¿sí?, metálica, muy larga. En el centro tiene otra tira que lo está como sandwichando. Esta es una tira metálica. La que está en medio le vamos a llamar un dieléctrico, que lo vamos a ver tal vez el viernes. Y va a haber otra tira metálica que lo va a estar cubriendo, pero no lo va a estar, no va a tocar este metal con el otro metal. No la voy a poner, estaría aquí afuera. Eso se enrolla y se hace en un cilindro. Entonces, ¿cómo se va a ver? De esta manera, ¿no? En un cilindro. Y de alguna manera se conecta y tenemos un polo positivo y un polo negativo. Entonces, dentro de este capacitor tenemos esta geometría. Tenemos, no sé, un B por un L, que nos va a dar el área, y nos va a dar una separación que hay de aquí, lo voy a poner por acá, así, D, que hay entre una placa y otra. Esa área y esa separación están aquí. Esta sigma, que es la densidad de carga, es lo que se logra obtener acá. ¿Qué tanto se carga por unidad de área? Aquí. Y la constante, esta de Coulomb, es una constante, ¿no? Entonces, si nosotros abriésemos con unas pinzas ese capacitor, vamos a ver esto. Y de hecho, en algún momento, si ustedes descargan el capacitor, métanle las pinzas y abran el cilindro para que vean qué tienen adentro. O sea, curioseen un poquito. Destruyan ese capacitor. Entonces, la cuestión acá es, voy a colocar otra vez esta ecuación aquí. ¿De qué depende este capacitor? Dentro del capacitor tenemos un campo eléctrico que es constante y uniforme, una vez que estamos cargados. ¿Qué le pasaría al capacitor si nosotros variamos la distancia? Si lo apachurramos. Si apachurramos lo que es las placas del capacitor, este de acá, como está cargado completamente, no va a variar, pero sí va a variar el potencial.
Si este disminuye, perdón, si esta disminuye o aumenta, lo que va a pasar es que este tiene que variar, disminuir o aumentar en la misma proporción. ¿Han escuchado de pantallas capacitivas y resistivas? ¿No? A ver, saquen su celular. Esa pantallita de un celular que le llamamos touch screen, en sus inicios, cuando empezaron a salir los smartphones y veían que las pantallas se rayaban un montón, ¿se acuerdan de eso? Eran pantallas resistivas. Y ahora, las pantallas que tenemos aquí ahorita tienen tecnología y son pantallas capacitivas. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Cuando nosotros tocamos, estamos apachurrando una malla de capacitores. Cuando nosotros hacemos esto, va a aumentar o disminuir el voltaje que se existe ahí. O sea, si nosotros presionamos, disminuimos la distancia que hay entre el capacitor y varía ese voltaje. Lo que hace el celular con su microcontrolador es estar muestreando cada cierto tiempo de arriba hacia abajo para ver dónde estamos tocando. Y de hecho les vamos a poner un video. Creo que no, porque... Bueno, en la pura pantalla se los voy a poner. Porque no traje el cablecito de ¿cómo se llama? El alambre. Vamos a ver aquí. Este video ya está en la página, en la clase 10. Ahí van a encontrar el video. Quiero ponerlo y ahorita se los paso ahí a un ladito. Dura como 1 minuto y medio. Voy a mover esta. Vamos a ver si llega aquí. ¿Sí? Que no se caiga. Y esta la voy a mover acá. Vamos a ver. En capacitiva se utilizan 2 conjuntos de hilos conductores perpendiculares entre sí. Ambos conjuntos están separados por un eléctrico. Los hilos amarillos y azules en esta animación conforman una matriz que permitirá localizar puntos en el plano bidimensional. Se debe notar que los hilos conductores están formados por placas romboides unidas entre sí. Las placas inferiores se cargan con electrones y a la vez presencia de un aislante se provoca la acumulación de cargas positivas en las placas superiores. Esto genera un campo eléctrico conformando capacitores con una determinada capacitancia de base. Cuando se aproxima el dedo a la pantalla, este provoca un cambio en la distribución del campo eléctrico. El dedo dentro del campo actúa como un dieléctrico de un valor alto, por lo que aumenta la capacitancia de los capacitores más cercanos. Estos cambios en la capacitancia son mapeados mediante un microcontrolador conectado a cada uno de los hilos conductores. El microcontrolador activa el campo eléctrico secuencialmente de una columna a la vez por el lapso de microsegundos, lo que permite localizar más de un dedo en simultáneo en la pantalla. Listo. Entonces, lo que estamos viendo ahorita tiene aplicación directa con la tecnología que estamos utilizando. O sea, es el principio de funcionamiento utilizándolo en una malla muy fina que ni siquiera percibimos. Y cuando nosotros hacemos el touch, es cuando vemos que hay esa detección del dedo, del punto. De hecho, se han dado cuenta que
hay veces que no podemos tocarlo, ¿no? ¿Tienen algún ejemplo de cuando no pueden tocar y no detecta la señal de teléfono? ¿Recuerdan algún caso? Cuando le caen gotas de agua. Cuando les caen gotas de agua. Entonces, pregúntense por qué cuando hay una gota de agua no podemos tocar. Puede ser cuestión física o puede ser cuestión de detección del microcontrolador, porque tenemos una gota de agua que es conductora y la superficie que tenemos ahí se hace muy grande. Posiblemente no es lo de un dedo, sea un área más grande y el celular pues se confunde, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues quita esa agua y ahora sí coloca. Eso puede ser una razón. La otra es que lo que decía acá, ¿no? Es puntual, se modifica el campo eléctrico y ese barrido que hace el microcontrolador pues también está haciendo un barrido, ¿no? Que no permite detectarlo. Entonces, es cuestión de que entendamos cómo lo están, o imaginar cómo lo están haciendo. A ver, vamos a... Este video está en la página, ahí lo pueden repasar. Igual, si quieren ver un video de pantallas touch, estaría súper padre para que también entiendan un poquito más. Déjenme parar la presentación. Nos vamos a la cámara. Listo. No, vamos a tiempo. Entonces, viene un ejemplo. El ejemplo, como todos los que hemos estado haciendo, están incluidos en el libro de texto. Voy a borrar todo. Y el ejemplo viene sobre el cálculo de la capacitancia para un capacitor cilíndrico. Este ejemplo, en la vida real también lo conocemos, lo hemos visto. Ese capacitor cilíndrico es un cable coaxial. ¿Quién ha escuchado el término coaxial? Cable coaxial. No me acuerdo. ¿No? A ver. ¿No? ¿No? ¿Qué es un cable coaxial? ¿Dónde lo has escuchado nada más? Creo que, bueno, no sé si es porque tiene como... ¿Dos qué? Puede ser, sí. ¿O dónde lo has visto? Bueno, yo he escuchado el término coaxial. Por ejemplo, cuando armamos como sistemas para hacer evaporación, destilación y así, Okay. pues tenemos conectores coaxiales que nos ayudan para poder conectar. Son conectores. Entonces, nos lo vamos a imaginar así. Es... el de la tele. ¿Ok? Y lo vamos a hacer hacia atrás. No sé, infinito, no largo. Bueno, no infinito. Vamos a darle un valor. Tiene una longitud. Aquí. Aquí adentro, los de la televisión, cuando alguien contrata cable, les ponen conexiones con cable coaxial. De hecho, la fibra óptica para conectar el internet también tiene cable coaxial. Los instrumentos de medición de electrónica, donde se necesita que no haya perturbaciones de cuestiones eléctricas externas, también utilizan cables coaxiales. Esto suele ser un alambre. Ese alambre puede ser cobre, por ejemplo, un puntito de cobre que va a través de todo esto. Y el metal que está alrededor suele ser una mallita que viene enmallado, viene recubierto, de hecho viene como si fuera blindado. Porque recuerden que ese blindaje ayuda a que la parte externa no influya en la señal que va a atravesar ese cable coaxial o que va a transmitir el cable coaxial. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo voy a poner más grande. Así, para que nos permita calcular. Del centro a acá tiene una distancia A.
Y de acá hacia acá tiene una distancia B. Por lo tanto, aquí tenemos una superficie gaussiana que tiene una R. Lo voy a borrar así porque no se confunda. Lo voy a poner aquí. Una R, ¿no? De acá a la superficie gaussiana. Y una L. ¿Cómo se ve esto? Un poquito mejor. Así. Le vamos a poner otra vez. Dijimos que de acá a acá era A. De acá a acá es B. Y vamos a rodear con una superficie gaussiana el centro. ¿Ok? Y ese va a ser R. Así. Lo que nosotros queremos saber de acá es cuál o cuánto es la capacitancia. Así. Porque recuerden, el capacitor de placas paralelas solo depende de la geometría. Entonces aquí también solo va a depender de la geometría. Vamos a empezar por este, ¿no? La carga se ve. Le voy a poner una vez delta B para que no nos confundamos. Y por lo tanto, la capacitancia es igual a la carga entre el delta B. Así. Esto es lo que vamos a calcular. Para poder calcularlo, necesitamos saber cuál es la carga que hay de forma uniforme adentro y la diferencia de potencial. ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de la unidad que acabamos de ver, que nos dice que la diferencia de potencial es menos la integral que va de A a B del campo eléctrico punto de S, que sería de acá hacia acá, o sea, de A, de aquí, o sea, ese es tramito, de acá a acá. Aquí vamos a calcular el delta B, en esta parte, porque ahí va a haber un campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico es radial, sale del cilindro interior y sale de forma radial hacia todos los lados en la parte exterior del cilindro que está por la parte de afuera. Entonces, vamos a reescribir menos la integral de A a B. Este lo vamos a calcular ahorita, es E. Lo vamos a cambiar por dr, porque está en términos de R aquí, o sea, porque es radial, por el coseno del ángulo que hace el campo eléctrico. Aquí voy a poner un campo eléctrico hacia acá. Y aquí va a haber un dr. Entonces, si ven, el ángulo que hay es 0. Por lo tanto, nos queda E por dr nada más, porque el coseno, coseno de 0 es igual a 1. Entonces, lo dejamos aquí, menos la integral de A a B de E por dr. El truco de este ejemplo es encontrar el campo eléctrico que hay adentro de un cilindro. Y esto, para encontrar este campo eléctrico, ¿recuerdan cómo se usaba en el capítulo 2 del libro? El flujo eléctrico es igual a la carga interna entre épsilon c. ¿Cómo se llama eso? Esta formulita. ¿Ley de qué? Vimos dos leyes. Coulomb, de la fuerza eléctrica, y de Gauss, de flujo eléctrico. Ese es para flujo eléctrico, que es igual a la integral que encierra el campo eléctrico por la diferencial de área. Lo vamos a simplificar esto, porque acá lo que tenemos
es el campo eléctrico que hay dentro, que es uniforme, no cambia, sale de la integral, por el área que hay en el interior de ese cilindro. Y nos quedaría, déjenme ver aquí, aquí está, E por A, por lo tanto es igual a E, 2pi R por L. 2pi R, lo que es la circunferencia, y L, que es la longitud. Entonces es como lo que había hecho allá, ¿no? Que era extendido. De acá podemos sacar esta igualdad. Y esa igualdad, que sería Q interna entre epsilon 0. Esta Q interna, lo que le llaman acá, es lambda. Vamos a ver dónde va. Aquí, porque se va a ir lambda, es la carga interna entre la longitud. Por lo tanto, la carga interna es igual a lambda por la longitud. Aquí. Lambda por la longitud entre epsilon 0. Entonces, lo que nos queda acá es, para meter aquí, es sustituir esta E, despejarla acá y meterlas a nuestra integral. Lo voy a hacer, yo creo que de este lado. Vamos a ver, delta B es igual, vamos a ver cómo nos queda aquí, lambda L menos lambda L entre epsilon 0, 2pi L, 2pi L, si ven nos queda una R, pero esa R no va a salir de la integral, porque nos va a quedar aquí dr entre R. ¿Sí observan esta parte? Aquí. Vamos en tiempo. ¿Ok? Entonces, de acá, por ejemplo, las L's se cancelan. De una vez las voy a quitar. Aquí. ¿Ok? Y nos queda epsilon 0, 2pi y lambda. Delta B es igual menos lambda entre epsilon 0, 2pi por la integral de 1 entre R. ¿Recuerdan de las tablas? ¿Cuánto es la integral de 1 entre R? Va a ser el logaritmo de B, límite superior, menos el logaritmo de A. Aquí podemos colocar la constante de Coulomb, que es 1 entre 4 pi epsilon 0. Esta la vamos a meter acá. Si ven que aquí es 2 pi epsilon 0, entonces para meter esto acá, tenemos que multiplicar por 2 arriba y por 2 abajo, o sea, por 1. ¿Qué va a quedar aquí entonces? Delta B es igual menos 2 constante de Coulomb por el logaritmo de B a ver, déjame ver 1 entre R sí, de B entre A aquí está. Cuando se suman los logaritmos se multiplican A por B, logaritmo de A por B, y cuando se restan se dividen lo que va en la parte interior.
Entonces ya lo único que nos queda es de este, carga, entre, no se me pasa nada, lambda L, lambda, aquí falta un lambda, lambda, logaritmo, sobre, nota, este símbolo de acá es negativo, porque depende de cómo lo estemos tomando. La capacitancia siempre, siempre, siempre va a ser positiva, no puede ser negativa. ¿Por qué? Porque tenemos una diferencia de potencial, lo estamos cargando de más a menos, y la carga nunca es un valor, la carga total adentro no es negativa. Entonces, 2 cae lambda logaritmo de B entre A. ¿Ok? Hagan el cálculo aquí, quítenle aquí lo vamos a pasar de esta parte. Carga entre L, si ven carga, L pasa acá, con S se hace 1, y nos quedaría nada más L entre 2 constantes de Coulomb por el logaritmo de B entre A. Esta sería la solución para un capacitor cilíndrico. Recuerden hacer sus problemillas porque luego la vienen en sus exámenes. Entonces repásenlo otra vez este problema. ¿Qué me gustaría que hiciéramos ahora? ¿Qué pasaría con la capacitancia? ¿Cómo la podemos aumentar? Cambiando la configuración del capacitor cilíndrico. A ver, Sandra. ¿Cómo lo cambiarías? La capacitancia, para que aumente, ¿qué tiene que aumentar? Es directamente proporcional a la longitud. Entonces, si yo aumento la longitud del cable, la capacitancia aumenta. Es una. Y aquí abajo, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir en esta parte? Que queda entre logaritmo de B entre A. Esto no se modifica, es constante y solo depende aquí de B y de A, que sería de la distancia que hay del centro a la capa externa o del centro o lo que es como el calibre del alambrito que hay en la parte interna. Entonces, esa parte es interesante y de hecho hay un ejemplo que ya les puse en la página. Se las voy a mostrar. Aquí. ¿Se pueden acercar aquí para que se las muestre? Así que vamos a trabajar con lo que hay. Y aquí lo pongo en la presentación. Ya. Mira, ya voy a desconectar la cámara.